el don del Espíritu Santo, por lo que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. A ver, entonces, ¿era bautismo o era derramamiento del Espíritu Santo que ellos pudieran hablar en otras lenguas? ¿Era bautismo o era derramamiento? Porque los oían hablar, dice, porque se derramó, aquí lo que hizo fue, se derramó el don del Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar lenguas. Pero algunos versos, ahorita los vamos a ver también, donde dice, y entonces les impusieron las manos, fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron otras lenguas. Ahora, nosotros no podemos decirle, Espíritu Santo, entonces, que nadie hable lenguas. Ah, bueno, pero si yo quiero que hablen, porque Pablo dice, también en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, pero no impidáis que nadie hable en lenguas. Si ellos quieren hablar en lenguas, que hablen en lenguas. Pero como regla general nosotros no podemos decir, tiene que hablar en lenguas para que sea bautizado por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo lo vamos a ver a qué se refiere. Pero quiero que usted vea conmigo, por favor. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28. Vamos a ver, si don y bautismo, como muchos lo han hablado, no es lo mismo. Bueno, vamos a ver por qué no es lo mismo. Usted va a decir, pastor, entonces no es lo mismo. Claro que no, pero quiero que usted vea conmigo, por favor. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. A ver, entonces, los apóstoles, dice que a unos puso primeramente apóstoles. ¿Todos tienen que hablar en lenguas o no todos tienen que hablar en lenguas? No sé si me explico. Yo no me quiero aquí encerrar a un marco de decir, es que si no habla en lenguas, usted no es bautizado con el Espíritu Santo. Líbreme Dios de hacer tal tipo de juicio. Yo no puedo hacer ese juicio de decir, si no habla en lenguas, no está bautizado con el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer ese juicio. Por eso Pablo decía aquí a este respecto, a ver, a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, bien, profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan? Si él da la posibilidad, entonces aquí debería de decir Pablo, a ver, tienen que hablar en lenguas aunque sea una vez cuando sea el bautismo. Ya si no quieres hablar después no importa, pero la primera vez en el bautismo sí tienes que hablar en lenguas. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo, ¿a poco todos son profetas? ¿A poco todos son apóstoles? ¿A poco todos son evangelistas? ¿A poco todos sanan? ¿A poco todos hablan lenguas? ¿A poco todos interpretan? Y entonces les hubiera llamado, a ver, Pablo, si no hablan todos lenguas, vengan para acá, porque a mí qué me importa que sean o no sean apóstoles, lo que me importa es que todos hablen en lenguas. Eso hubiera dicho Pablo, pero no fue lo que dijo. Él dijo, hay la posibilidad, y esto lo vamos a ver a lo largo de este capítulo 10, 12 y aún en el 14 de esta primera carta a los Corintios. Pero quiero que usted vea conmigo, antes de llegar a estos versos, quiero enseñarle. En el libro de Hechos 2, cuando muchos se han atrevido a decir, ahí vino, pastor, el bautizo del Espíritu Santo, porque vinieron lenguas de fuego, que no eran de fuego, eran como de fuego, pero bueno, ahí todos fueron bautizados. A ver, no es cierto, no es verdad. Quiero que ustedes vean ahorita, aunque dice ahí, y todos hablaron otras lenguas, quiero que usted vea esta enorme diferencia. ¿Quiénes fueron los que en aquel momento recibieron el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos 2? A ver, ¿fue acaso Pedro, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos los 12 apóstoles, bueno, los 11 y posteriormente con Matías? ¿Eran todos ellos los que estaban recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo o ellos ya lo habían recibido antes? ¿Cuándo lo recibieron? Cuando dice que, y entonces Jesús sopló. A ver, no viene ahí el que ellos se sumergieron, porque dice en Juan 20, donde dice el hermano, en el verso 19, oiga, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso 22. Y habiendo dicho esto, oiga, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, quiero que usted vea, si aquí les dice, ya ustedes en este momento reciben el Espíritu Santo, eran los mismos, eran los mismos que lo recibieron allá en Hechos 2. Vea, vaya usted conmigo a Hechos 1. Vea usted conmigo, Hechos 1. Dice, dígame si lo tiene. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A ver, quiero irme lento, aunque me tome esto 2 o 20 clases o 30, no importa. ¿A quién está diciendo que va a recibir el bautismo? Porque si yo le digo, ahí se sumergieron, ahí Jesús nos sumergió en el Espíritu, ahí está, te soplo, sopló y no hablaron en lenguas. Recibieron el Espíritu Santo. No dice que fueron bautizados, pero recibieron, se sumergieron en el Espíritu Santo. A ver si me puedo explicar y quiero que usted aprenda esto y me entienda. Esos sobre los cuales sopló Jesús, dice que eran los discípulos, sopló Jesús sobre ellos. Eran los mismos a los que les hizo la promesa de aquí de Hechos 1:5. Dentro de no muchos días los voy a bautizar a ustedes en el Espíritu Santo. ¿Eran los mismos o no eran los mismos? ¿Sí eran los mismos? Bueno, si eran los mismos, entonces podríamos entender que no habían recibido el Espíritu Santo, porque eran los mismos. Pero si sí eran los mismos, pero si no eran los mismos, ya no bautizó a los otros porque los había bautizado desde Juan 20. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no eran los mismos. Y quiero que usted vea que no eran los mismos. ¿Cómo le voy a decir? A ver, vengan ustedes que están aquí, los que están al frente. Vengan, vengan. Todos ustedes, hijos, vénganse para acá, pero repito, ya están aquí. Por eso los quiero con todo mi corazón. Son mis discípulos. Voy a soplar sobre ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Ya lo tienen. Ya. Y si yo vengo luego y les digo, eso fue en Juan 20. Yo vengo ahorita en Hechos 1:5 y les digo, dentro de no muchos días van a recibir el Espíritu Santo. Entonces pondrá Pedro, oye, ¿no lo recibimos en Juan 20? ¿Me podría decir? ¿Por qué? Porque son el mismo grupo. Pero si no son el mismo grupo, ¿cómo nos atrevemos a pensar o a decir que lo recibieron hasta acá? Si lo recibieron en Juan 20, a ver, estamos en Juan 20, y sopló Jesús sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ya lo tienen, ahí quédense. Y entonces luego vengo con los que están aquí, pero ya están aquí arriba. Hasta María también. Y entonces, Hechos, aquí ya no estamos en Juan 20, ya estamos en Hechos 1. A ver, porque ciertamente Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, no aquellos, aquí ya los bauticé en Juan 20, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es otro grupo, no son los mismos. Vea, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos ya eran testigos, a ellos ya los había mandado a predicar, y a ellos no. Y en el verso 12, con este grupo dice, en este grupo dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo. ¿Sí me explico? No son el mismo grupo, ¿verdad? No sé si me explico o no me explico. ¿Verdad que no son el mismo grupo? ¿Por qué a esto les dijo, a ustedes los voy a bautizar dentro de no muchos días? ¿Por qué? Porque aquellos ya los había bautizado en Juan 20. Aquellos les dijo, ahí te va,
el derramamiento ahí está, hijo. Oye, pero voy a soplar sobre ti. Oye, pero no tengo que hablar otras lenguas. Oye, si el Espíritu le da a cada quien como se le pega la gana, perdóneme. ¿Por qué me lo encierras de que solamente hablando en lenguas? Entonces aquí están los primeros, los 12. Pero acá le habla a este otro grupo, y este otro grupo cuando reciben la promesa, ya entendimos. Entonces ahora nos tenemos que ir. Verso 13, entrados, subieron al aposento donde estaban todos los demás. ¿Quién es Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo? ¿Ya se dijo que no es lo mismo? Ya se dijo que ese es otro grupo. Y a este otro grupo, por eso le dijo, a ustedes sí los voy a bautizar dentro de no muchos días. Oye, pero a Pedro y a Bartolomé y a Juan a ellos, ay, hijo, a ellos ya los bauticé desde Juan 20. Ellos ya tienen el bautismo. No sé si me explico. Gracias. Pueden, hijos. Sí me voy explicando. Entonces, si yo quiero encerrar en un método al Espíritu Santo, que todos tienen que hablar en lenguas, todos, porque si no, no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a decir, ¿qué te pasa? ¿Tú quién eres? Para decir si lo tienen o no lo tienen. Si a mí se me pega la gana soplar sobre ellos, que sientan un viento como Elías y reciban y se sumerjan en el Espíritu Santo, ¿a ti qué? ¿Sí me explico? Es esta situación, pero la gente como muchas veces, como le decía hace un par de días, como muchas veces, todos quieren hablar en lenguas, ay, es que si no tengo el bautismo. Y el Espíritu Santo dice, ¿cuánto tiempo tiene que te bauticé? ¿Cuánto? Porque vamos a ver después cuál es la manifestación de tener el Espíritu Santo. Lo vamos a ver y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Mire, vaya usted conmigo, por favor. Primera de Corintios capítulo 14. Dice la Escritura, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Diga conmigo, esto quiere decir que no todos hablan lenguas. A ver, procurad todo, sobre todo que profeticéis. No puedo, no quiero, no podré procurar. Mejor hablar en lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué te afanas? ¿Estoy diciendo que está mal hablar en lenguas? Por supuesto que no. Solo estoy diciendo que el Espíritu Santo le da a cada quien como quiere. Si aquí a la mitad de la iglesia le da la gana al Espíritu Santo que hable en lenguas, pues que hable en lenguas. Si a la mitad de la iglesia le da la gana al Espíritu Santo que haga otra manifestación distinta, como lo vamos a ver, bueno, que lo haga como Él quiere. Pero no podemos decir, si hablas, eres bautizado. Si no hablas, si no nos daría la posibilidad siquiera, ni siquiera nos daría la posibilidad de decir que no hay quien hable en lenguas. Y ahorita lo vamos a ver. Todo el libro de Primera de Corintios capítulo 14. Pero mire, dice, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a ver, diga conmigo, el que habla. A ver, ¿por qué no se ponen aquí? ¿Por qué no se ponen aquí conmigo a predicar mejor? Vénganse para acá. No, pero ya están aquí. ¿Por qué quiero? ¿Quieres que quiero que no apunten para que compren el disco? El que barra la iglesia, lo voy, lo voy a invitar a comer. ¿Estoy diciendo que todos tienen que barrer la iglesia? ¿O estoy dando la posibilidad de que haya quien sí y haya quien no lo haga? Quédense conmigo, para que sientan lo que es. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque el que profetiza edifica la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasteis en lenguas, pero más que profeticéis. Oye, pero si me acaban de decir en la iglesia de aquí a la vuelta, en la de enfrente, en la que está allá en Tacuba, o no sé dónde usted quiera ponerle allá, en Teloyucan, para que no, el pastor de San Juan del Río que está aquí, aviento el de Teoloyucan, me acaba de decir que si no soy bautizado, que si no hablo en lenguas, no soy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticéis, ¿no nos está dando la posibilidad?
Está diciendo, como yo no soy